Hoy, en Comunidad Cobre en Terreno, desde el Parque Quilapilún de Anglo American, nos sumamos a la conmemoración del Día Mundial contra el Cambio Climático y abrimos la conversación con nuestro público, compuesto por estudiantes y profesores. Además, ¿qué es el cambio climático y por qué es tan importante entender sus efectos y el cómo afrontarlo? Esta y muchas otras interrogantes serán discutidas por un panel de grandes expertas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a este séptimo capítulo de Comunidad Cobre, un programa de Anglo American. Ya es el tercero, sí, es el tercero que hacemos en terreno. Saludamos a Catemu, que nos recibió en abril en la Fundación Chagres, a Colina, que nos recibió en junio en Las Tórtolas y que hoy nos vuelve a recibir en este maravilloso Parque Quilapilún, que es realmente una joya para los amantes de la botánica y también para las familias que quieren disfrutar y aprender de la naturaleza. De hecho, se escuchan los pajaritos acá, tenemos un día de sol maravilloso. Desde ya los saludamos a quienes se nos unen a través de las plataformas de Anglo American, Radio Bio Bio, TXS Plus y especialmente hoy a través también de Colina Televisión y de Radio Cumbre de Colina. Este será un capítulo dedicado al que quizás es uno de los más grandes temas y uno de los grandes temas de esta semana, por cierto, y por qué no, de nuestro momento como civilización. Sí o sí es vital entenderlo y hacerlo parte de nuestras preocupaciones hacia el futuro. Estaremos conversando sobre el cambio climático junto a grandes expertas y también con un público fantástico. Son jóvenes y profesores de distintos liceos y colegios que son parte del modelo pionero de Anglo American, un enfoque educativo que está revolucionando las salas de clases en más de 23 establecimientos que hemos tenido la oportunidad de conocer en otras ediciones de Comunidad Cobre, un programa que hacemos el último jueves de cada mes. Como les decía, el tema del cambio climático ya no es una mera conversación de expertos, salió ya de la academia, está instalado. Las nuevas generaciones, que soy padre, lo veo en mi hija y en sus amigos, lo tienen absolutamente internalizado y nosotros como una generación mayor estamos tratando de entender las responsabilidades, pero también mirando el futuro porque finalmente el mundo es de ellos. Por eso nos parece tan relevante también tener hoy a estudiantes y poder tener esta conversación, porque la transición hacia el cambio de matriz energética, la transición hacia el dejar de usar combustibles fósiles, toda esta transición de la cual se habla tiene mucho que ver con la minería. Y la minería también tiene mucho que ver con cómo ha estado trabajando desde hace tanto tiempo, ¿no? Y cómo estamos haciendo ese cambio. Lo cambiamos todo, lo que dice Anglo American, en pos de este temazo. Así que estoy tremendamente feliz. Creo que será un gran capítulo el del día de hoy. Ya les voy a presentar a nuestras invitadas, pero antes les quiero contar que el equipo periodístico de Comunidad Cobre, encabezado por nuestra periodista Gabriela Strahan, llegó casi de madrugada acá al Parque Quilapilún. ¿Por qué? Porque ellos tenían una misión clave: que nadie ingresase al parque sin antes responder qué es para cada uno de ellos el cambio climático. ¿Qué nos dijeron? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Los vemos en la siguiente nota. Un efecto causado por el hombre y todos los desastres que han causado con la maquinaria y con la sociedad de ahora que está destruyendo el ambiente. Es la manera en la que el ambiente se adapta a la contaminación que nosotros los seres humanos creamos día a día. Es un cambio climático extremo que algunos días puede hacer un frío y otros días un calor, pero un calor grande. El cambio de temperatura a nivel global gracias a los gases de efecto invernadero. Lluvias muy pequeñas, pero algunos días después lluvias enormes. Nos preocupa mucho el cambio climático, nos gustaría empezar nosotros haciendo el cambio, ya que este planeta lo van a dejar para generaciones futuras y no queremos dejar un mal planeta para nuestros hijos, nuestros nietos. Los adultos hablan con tono preocupante y eso hace que nos interesemos y al investigar nos vamos asustando más. Yo vengo de un campo donde siembran cebolla y al frente queman plásticos, llantas, incluso donde yo vivo quemamos. Y es algo mal, una mala costumbre que tenemos. Y eso afecta a uno mismo. Yo creo que a lo mejor con esto de los abruptos cambios climáticos todavía estamos a tiempo de poder cambiarla. Los recursos del planeta no son todos ilimitados, entonces en algún momento se van a acabar y nosotros vamos a vivir las consecuencias.
yo siento que sí hay un temor, pero también está que ellos saben que pueden generar el cambio. Ellos saben que son el ente para cambiar, que son importantes. Y como uno lo ve, por ejemplo, uno dice ya no van a haber más pruebas en hoja de papel, sino que todo en formato digital. ¿Y eso qué conlleva? Que no se talen tantos árboles, que no hayan tantas empresas contaminantes. Y lo entienden. Entonces ahí hay algo que ellos están entendiendo. Bueno, interesante las respuestas que nos daban y es parte de lo que nosotros también vamos a ir conociendo y vamos a ir conversando el día de hoy. Tema sumamente importante, estamos hablando de nuestro planeta y aún estamos a tiempo de hacer algo por su futuro. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de los niños, de los jóvenes del día de hoy, a quienes les tocará vivir en este planeta que les vamos a heredar. Estas nuevas generaciones son parte de nuestro público y quisimos sumarle la mirada experta de 6 grandes panelistas que han aceptado esta invitación, porque ellas han dedicado gran parte de su vida, de su carrera, a la lucha contra el cambio climático. Así que voy a comenzar de inmediato saludando. Ella es jefa del Departamento de Adaptación de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, es Maritza Jadrillevich. Bienvenida, Maritza, gracias por acompañarnos. Gracias. También está con nosotros Jimena Rus, directora de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Jimena, gusto saludarte. Igualmente. Está también con nosotros, tenemos hartas invitadas, todas mujeres, me gusta que escuchar las voces femeninas también el día de hoy. Teresa Ruiz Tagle, ella es asesora senior de CLG Chile, parte de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También bienvenida, Teresa. Muchas gracias por la invitación. Acá al otro lado tengo y presento de inmediato a Katy Miller, ella es gerente de desarrollo de Acción Empresas. Bienvenida. Muchas gracias. Está también con nosotros María Francisca Yáñez, ella es National Technology Officer de Microsoft. Bienvenida. Feliz de estar aquí hoy. Gracias. Y también Marcela Boqueto, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de Anglo American, que ya ha estado en otras oportunidades también en nuestro programa. Hola, buenos días. Bueno, ya hemos presentado a nuestras panelistas y les quiero dar las gracias. Eso fue todo, fue cortito, ¿no? No. Voy a presentar otras cosas a continuación, porque luego de presentar a nuestras invitadas también tenemos que presentar este lugar que nos invita a reflexionar sobre el cambio climático, un espacio que protege a muchas especies en peligro debido a las alteraciones del clima y que nos regala también un panorama espectacular. Los invitamos, es un lugar donde pueden venir todos de forma gratuita. No sé si sabían ustedes que en este parque se grabaron varias de las escenas del comercial de Anglo American que está hoy día circulando en la mayoría de los canales de televisión, especialmente en TVN, obviamente. Bueno, ¿lo vieron? Si no, los invito a que podamos ver este comercial y reconozcamos parte de Quilapilún. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American decidimos cambiar la forma de hacer minería, con un claro objetivo: contribuir a la lucha contra el cambio climático. Utilizando electricidad que proviene de fuentes 100% renovables en todas nuestras operaciones y reutilizando el 92% del agua que usamos para producir cobre. Además, construimos la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y desarrollamos el primer camión minero impulsado por hidrógeno del mundo. Porque si el cobre que producimos es determinante para el futuro del planeta, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. ¿Ven? Ahí les presentábamos en este comercial parte de lo que es Quilapilún. Ahí la niña estaba corriendo, de hecho estoy mirando ahí una de las esculturas que hay acá, por donde aparece esta chica dentro de este comercial. Bueno, y para conocer aún más profundamente este precioso lugar que se encuentra, como les decía, a solo 40 minutos de Santiago, en la comuna de Colina, nuevamente Gabriela Strahan vino previamente, recorrió junto a sus guías cada uno de sus rincones y te lo quiero presentar en la siguiente nota para que te tientes y vengas a conocer Quilapilún. A 40 minutos de Santiago está el Parque Quilapilún de Anglo American. Son 4,5 hectáreas de icónicos paisajes de la zona central de nuestro país. Acompáñenme a conocerlo. Hola, ¿cómo están? ¿Tengo que ponerla, va? Como te gusta. Vamos. Dicen que hay que abrazar un árbol para recargarse de energía y lo primero que voy a hacer va a ser entonces abrazar una palma. Así que acompáñenme y ustedes cuando vengan acá también pueden hacerlo. Nos encontramos junto a Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Son cerca de ¿cuántas especies nativas que encontramos acá en el parque?
Acá en el parque tenemos principalmente especies nativas y entre esas podemos encontrar 200 especies distintas que son de nuestro clima mediterráneo chileno. Son especies que se plantaron y que hoy en día cumplen un rol ecológico, un rol de conservación en donde la gente puede venir a visitarlo y a conocer. La especie que tenemos acá ya en exhibición es el toromiro. Es originaria de la isla de Pascua de Rapa Nui. Es una especie que en su estado natural se encuentra extinta. Y nosotros tenemos colecciones de esta especie acá para que la gente pueda conocerla. Acá encontramos otras especies también, los cactus. ¿Qué tienen de especial los cactus? Y también de sus flores, o sea, están preciosas en esta época, ¿no? Sí, estamos en plena floración de las especies que están en el cactario. Ahí está suavecito, chuta, no tanto. Esto sí que es particular, ¿cierto, Natalia? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que esto es precioso, tiene unas flores hermosas. ¿Cómo se llama? Esta especie que estamos viendo se llama chagual, ¿ya? Es una especie bien particular, es característica del matorral esclerófilo del ecosistema mediterráneo. Cuéntame, ¿qué vemos acá? Porque escucho las abejas, pero no hay solo abejas. ¿Qué más hay acá? Bueno, esta especie está full floración y muchos polinizadores se acercan acá. Oye, es que ustedes se mueren el olor que hay acá, exquisito. Este es el chañar. Mira, chañar. Está empezando a florecer. Del color amarillo nos pasamos al violeta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay harto cambio acá. Sí, mucho cambio en la floración, otros colores y tenemos acá uno de los jardines de geófitas. Y hay una diversidad de especies acá que van desde el blanco hasta el violeta intenso. Aquí me encontré con el primo hermano del toromiro, así que es muy especial y veo que es como una vaina, es como un porotito verde. Mi abuelita Marta siempre me dice que tome una agüita de boldo para el dolor de guata. Este es el boldo. Este es el boldo, esta es nuestra planta, es una especie nativa de nuestro Mediterráneo chileno y es medicinal justamente, por eso es tan conocido por todos nosotros. Ya estoy cansada. Bueno, y es precisamente en este lugar donde se hizo el comercial de Anglo American que ustedes en su casa están viendo en la televisión, escuchando en la radio, viendo en los medios de comunicación, porque lo cambiamos todo. Me contaron que este es el corazón del Parque Quilapilún. Vamos a conocerlo y vamos a ver también con qué nos encontramos, porque esta es una parte muy especial. ¡Aló! Permiso. Hola. ¿Cómo estás, Lorena? Bien. ¿Y usted? Bien también. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy reproduciendo plantas para reponer en el parque. Esta parte del parque es muy importante. Acá está el toromiro. ¿Y qué hace el toromiro desde Isla de Pascua acá en esta zona de la región metropolitana? Igual tiene un cuidado bien especial. Es lo esencial tener paciencia. El proceso educativo es vital también para poder cambiar el mundo. Catalina, tú eres parte también de ese proceso, por lo menos acá en el parque, con los colegios que vienen delegaciones, vienen con sus profesores, en algunos casos con sus apoderados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive el día a día? ¿Y qué preguntas tienen ellos también? Bueno, ellos principalmente vienen aquí a conocer sobre flora nativa. Les hacemos recorridos por el parque, les enseñamos las plantas y que sea una experiencia lo más llamativa posible. Entonces, a través de los sentidos, del tacto, del olfato, se les van enseñando las plantas. ¿Vamos a recorrer? Vamos. Es súper lindo, pero agotador, así que traiga su botella de agua. Uy, pero mira, viene este carrito. ¿Y qué te parece si pido un aventón? ¿Me puedes dar un aventón? Para dar una vueltecita al Parque Quilapilún. Es un parque social, educativo, a donde todos aprendemos un poco. Mira, tenemos un bebedero acá de pajaritos aquí para que tomen agüita, mira. Un bebedero para nuestros pajaritos nativos y cuidarlos. Juntos aprendimos del valor de la naturaleza y cómo la biodiversidad también puede ayudar a enfrentar el cambio climático. Así como yo, ustedes también pueden conocer el Parque Quilapilún de Anglo American. Esto fue Comunidad Cobre en Terreno.
Muy buena presentación, gracias a Gabriela que siempre nos muestra los rincones donde vamos a hacer este programa cuando no estamos en estudio. Bueno, Gabriela siempre nos muestra los lugares más bonitos. Y bueno, hoy día hemos conocido este parque Quilapilún. Les reitero la invitación, es un lugar que está abierto a la comunidad, es gratuito, puede venir a pasar un grato momento y esto está a solo 40 minutos, solamente 40 minutos de Santiago en la comuna de Colina. Ya, vamos a empezar a conversar con nuestras invitadas sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Quiero comenzar con Maritza, entendiendo que esto es una conversación de todos, podemos participar. ¿Cuáles son los puntos, Maritza, que destacarías de la estrategia climática de largo plazo que tiene el Estado de Chile a través del gobierno? Bueno, la estrategia climática a largo plazo lo que hace es fijar una meta de aquí al 2050 y el camino que tenemos que seguir para cumplir esa meta. Especialmente entonces nos estamos preocupando de llegar al 2050 con una carbono neutralidad, es decir, emisiones de CO2 neutras, o sea que no estemos impactando más sobre el clima. Y por otro lado también ser un país resiliente frente al cambio climático, o sea, estar preparados para los cambios que ya estamos sufriendo en el clima. Entonces la estrategia es un instrumento de política muy potente porque establece metas y objetivos muy claros para los distintos sectores, para la minería, la agricultura, el turismo, todas las actividades productivas, también para la biodiversidad, para preservar nuestros recursos, de cómo vamos a prepararnos para no sufrir daño y digamos, poder seguir siendo tener un desarrollo sostenible. Le abro la conversación al resto del panel. ¿Les parece que estas metas que ha instalado la autoridad en Chile son razonables? ¿Podrían haber sido más ambiciosas? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo desde nuestro punto de vista que trabajamos con empresas que justamente están también motivados a enfrentarse al cambio climático, es una estrategia que realmente es un ejemplo también a nivel mundial. Chile no es uno de los países que contamina más o que contribuye más al cambio climático, pero sí tiene tremendos desafíos en cuanto a la adaptación al cambio climático y a los riesgos que eso implica. Y en ese sentido creemos que la estrategia que ha establecido el gobierno es visionaria, es muy necesaria y creemos también que desde el sector privado tenemos que colaborar para lograr esa meta de llegar a la carbono neutralidad para el 2050 con los desafíos que eso implica también para los diferentes rubros. Ahí el CLG también tiene mucho que decir, yo creo. Absolutamente, la verdad es que estamos muy orgullosos de estar en Chile. O sea, Chile es un líder en política climática a nivel regional, va a ser también a nivel mundial, lo es a nivel mundial, y nosotros queremos ser parte. Desde CLG somos los líderes empresariales por la acción climática, creemos en la acción, en el trabajo colaborativo, en el trabajo interdisciplinario. Efectivamente, la estrategia es un camino a seguir, los compromisos que Chile tiene, las empresas de Chile lo están tomando, la carbono neutralidad en una economía carbono neutral es muy importante, que todos nos comprometamos, todos los sectores productivos, y tenemos que hacer un encadenamiento productivo y un trabajo colaborativo con el gobierno. Es muy, muy importante, es tarea de todos juntos, y no es solamente un tema de largo plazo ni de mediano plazo, lo estamos viviendo ahora, como bien dijo Maritza, el impacto del cambio climático es algo que estamos enfrentando hoy. Las empresas y la sociedad de los centros urbanos sufren a diario las consecuencias del cambio climático y por lo tanto como país, como Chile, no solamente nos tenemos que preocupar de la mitigación, que es bien, somos un país pequeño, no emitimos tanto, pero recibimos muchos de los impactos, ¿cierto? Somos muy vulnerables al cambio climático y por lo tanto hacernos cargo es compromiso de todos. Jimena, déjame preguntarte a propósito de esto mismo, ¿no? Esto es como hablar de la soga en la casa del ahorcado, porque el rol de las empresas, porque las personas podemos hacer lo nuestro también, pero las empresas tienen que tomar determinaciones. Desde tu perspectiva, lo que se ha visto, yo entiendo que hay una transición, una mirada distinta de la empresa respecto a este tema, pero ¿qué es lo que más le cuesta a las empresas a la hora de hablar del cambio climático? Bueno, yo creo que hay que un poco diferenciar también por tamaño de empresas. Hoy día las empresas chilenas, y debo reconocer y sumarme a las palabras anteriores en el sentido de que Chile tiene un liderazgo en temas de institucionalidad para el cambio climático. Hoy día no solo tenemos una estrategia, sino que también tenemos una ley de cambio climático que le da un soporte a los distintos ministerios, gobiernos regionales, municipios, en definitiva, y sectores productivos, porque los sectores productivos también se van a tener que comprometer
con ciertas medidas. Dicho eso, en esos sectores productivos están las empresas, y las empresas de distinto tamaño operan de forma distinta. El cambio climático no es fácil entenderlo, en el sentido de que tiene complejidades porque hay distintos desafíos que están presentes, también porque es un tema de largo plazo en el tiempo, o sea, el que nos hayamos dado cuenta como empresa o las empresas se den cuenta, tienen que pasar muchos años en poder reaccionar. Y lo otro también es distinto dependiendo de la geografía. Hay empresas que están ubicadas en zonas que son extremadamente vulnerables y otras en que no. Por lo tanto, aquellas empresas en que no se ven afectadas en el día de hoy, lo ven como algo más lejano, ¿ya? Entonces, la gracia de esta institucionalidad, que quiero recalcar que tú partiste con la pregunta de la estrategia climática a largo plazo, es que la institucionalidad chilena que se ha formado y es la que de alguna manera va a permitir darte soporte y hacer esa bajada a nivel de regiones, a nivel de municipios y a nivel de empresa. Porque aquí el que se suma una pequeña empresa a una estrategia de cambio climático cuesta mucho más que lo que haga una gran empresa. María Francisca, desde Microsoft, ¿cómo ven este desafío? Me encanta tu pregunta y además yo quería aportar con una gotita de controversia positiva a mis amigas panelistas, porque si bien estoy de acuerdo en el hecho que a nivel del marco, las metas, la institucionalidad en Chile, creo que somos un referente global, personalmente me gustaría que hubiera también más acción y sentido de urgencia. Y ahí creo que tenemos una gran oportunidad y desde Microsoft vemos la siguiente oportunidad. Creemos que estamos abrazando la doble transformación digital y la transformación sustentable también de las organizaciones. Entonces, ¿qué vemos? Muchas de las acciones climáticas de las organizaciones públicas y privadas se hacen como, entre comillas, a la antigua, más manual. Entonces, hoy día tenemos la gran oportunidad de conectar transformación digital y la transformación de las organizaciones frente a la acción climática. Y ahí hay una tremenda oportunidad. La pandemia aceleró la transformación digital de las organizaciones. Entonces no tenemos que tener un área que sigue trabajando de una manera tradicional, sino que justamente los equipos líderes en sustentabilidad, en acción climática, pueden combinar todo lo que trajo la transformación digital, más agilidad, tiempos más rápidos, más datos, para realmente potenciar nuestras decisiones, que en nuestra opinión ahí está la clave para acelerar estas metas. Creo que podemos ir a mucho más. Antes de ir con Marcela, a propósito del rol de la industria minera también y de lo que ha hecho Anglo American, ¿alguien quiere recoger parte de esa controversia que nos plantea? Sí. Adelante, Maritza. Sí, a mí me parece súper importante lo que dice, Francisca. Francisca, todavía no me aprendo los nombres. Porque efectivamente, bueno, la estrategia fue construida de manera colaborativa y participativa, entonces de cierta manera recoge las visiones de los distintos actores y también la participación va a ser muy importante en la implementación y ahí todo lo digital va a jugar un rol clave, o sea, tenemos que disponer de información a todos los actores, tenemos que tener medios de coordinación eficaces y rápidos y todo esto nos va a proveer la digitalización, ¿no es cierto? Todos estos medios nuevos de comunicación que existen. Así que está abierta la oportunidad, efectivamente, es algo que tenemos que trabajar de aquí a futuro y que ya hemos recogido, porque parte importante de la información que queremos que todo el mundo tenga para que la adaptación y la mitigación se puede hacer a nivel individual, o sea, cada persona sea consciente de que puede colaborar con el cambio climático, la información va a estar disponible en distintas plataformas y eso está establecido en la nueva ley de cambio climático que salió publicada el año pasado, en junio de este año, junio 2022, así que estamos trabajando muy aceleradamente para implementar la ley, es un gran desafío que tenemos y uno de los aspectos importantes es lo que dice Francisca. ¿Alguien más? Sí. Yo quisiera, perdón. Por favor, adelante. Solo cortito, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Francisca, que hay un tema de urgencia y bueno, en el caso de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, nosotros somos una agencia implementadora. ¿Qué significa eso? Que tenemos que movilizar al sector privado en lograr estos cambios, en lograr adaptarse, en lograr mitigar. Por lo tanto, estamos en esa urgencia de movilizar al sector privado en estos temas. Y vuelvo a tu pregunta inicial. Claro que cuesta más con las más pequeñas.
porque hay toda una explicación detrás, tienen que entenderse mejor, hay menos recursos, hay menos gestión, hay menos digamos, capacidades humanas para poder liderar esos cambios. Entonces, ese es nuestro gran esfuerzo, Perfecto. poder trabajar con la pequeña y mediana empresa. Teresa, que también ahí quería Sí, decir algo. yo quería agregar, o sea, por supuesto que enfatizar el tema de la urgencia. O sea, yo creo que el tema de la urgencia de cambio climático no puede quedar en segundo plano. Es un tema tremendamente urgente, pero quiero recalcar que no lo veamos, ya que es como un mito así, que la urgencia significa inamovilidad, que no tenemos opciones, que estamos sonados, en otras palabras. Y en realidad lo podemos ver y lo podemos hacer de una manera completamente distinta. Es una oportunidad de hacer bien las cosas, es una oportunidad. O sea, la empresa que no se adapta al cambio climático, que no internaliza los efectos del cambio climático, es una empresa que no va a tener mercado en un año más, no en 10 o 20 años más. Entonces, el mundo está cambiando, los negocios están cambiando, la sustentabilidad tiene que ser parte del centro, ¿cierto?, del ADN de los negocios. Marcela, permíteme un segundo, Katy, porque le quiero preguntar a Marcela a propósito de la situación de una industria que ha estado en el ojo del huracán, como la industria minera, por su rol, pero también lo que Anglo American, ya tú misma eres gerente de cambio climático y biodiversidad, se instala dentro de la orgánica de esta compañía un área dedicada específicamente a esto. ¿Cómo has visto tú esta transición y cuáles son esos compromisos también que ha adoptado la industria? Bueno, en el caso de Anglo American, nosotros adherimos a las recomendaciones del Acuerdo de París. En el 2015 declaramos que todo Anglo American iba a ser carbono neutral al 2050 y después adelantamos la meta. Nosotros tenemos el Plan Minero Sustentable que empezó a entrar, digamos, en vigencia en la compañía en el 2019 y ahí nosotros adelantamos la meta al 2040, justamente creyendo en la urgencia, como decía María Teresa, de que tenemos que tomar acciones antes. Ha habido muchos comentarios sobre que la temperatura se está aumentando más rápido o, digamos, más rápido de lo que se esperaba, porque se continúa emitiendo de más y por lo tanto hay que implementar acciones antes. Y en ese sentido la compañía tiene el compromiso de ser carbono neutral al 2040 en todas sus operaciones en el mundo y 8 antes de eso. La idea es que sea al 2030. También tenemos una meta de eficiencia energética y tenemos una meta de también descarbonizar la cadena, lo que se llaman las emisiones de alcance 3. Las emisiones de alcance 1 son las que uno genera directamente por el consumo de combustible, las de alcance 2 son las del consumo de energía eléctrica, que en el caso nuestro, como dice bien la campaña, tenemos un suministro de energía eléctrico 100% renovable. En el caso de las emisiones de alcance 1, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de hidrógeno. Particularmente en Sudáfrica se ha desarrollado la tecnología de un camión de extracción minera propulsado a hidrógeno y aquí, súper cerca, en Las Tórtolas, tenemos instalada la primera hidrogenera en la minería para abatir o desplazar los combustibles fósiles. Y también estamos trabajando en las emisiones de alcance 3, que son en la cadena, es decir, todo lo que ocurre antes y después del proceso productivo del cobre. ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido una transformación impresionante y de verdad el lema de por el cambio climático lo estamos cambiando todo es así, tal cual, porque ha cambiado mucho la tecnología, los equipos de tecnología e innovación se han ocupado de buscar métodos de molienda, de flotación más eficientes para consumir menos agua y consumir menos energía y también el tema de biodiversidad, como decías tú, ¿cómo ha sido esto? Bueno, la compañía ha tenido un cambio acelerado en los últimos 4 años a nivel del grupo y además después en cada negocio. En Chile nosotros tenemos el negocio de cobre. Esta gerencia se creó hace un poquito más de 2 años y la idea es justamente ver los dos temas juntos porque están intrínsecamente vinculados. O sea, la biodiversidad sufre por los efectos del cambio climático y por lo tanto tenemos que planificar nuestras estrategias de conservación en función de los escenarios futuros que estamos previendo. Correcto. Y por el otro lado, la solución también
la naturaleza provee soluciones al cambio climático, ¿no? En el sentido de que a través de la conservación de la biodiversidad o de la reforestación uno puede capturar CO2. Entonces, bueno, eso te diría, es fascinante. Yo creo que hemos sido bien pioneros en trabajarlo de manera conjunta, al menos en Chile, de ver los temas con esa sinergia. Katy, ¿tú querías agregar algo antes? Sí, justamente. Ustedes son parte justamente de un programa que tenemos que se llama Acción para el Clima y tiene como propósito lo que mencionó Francisca antes también, que es justamente accionar las actividades desde las empresas para enfrentar el cambio climático y aumentar la ambición, porque estamos muy atrasados. Hagamos lo siguiente, vamos a mantener esta conversación que está muy interesante con nuestras 6 invitadas, pero antes, para darle mayor contexto entonces a la conversación, que después será parte del Muro de la Gente con los estudiantes de los establecimientos del modelo pionero, tenemos una nota que es el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? A continuación. Inundaciones, sequías, cambios en las temperaturas son solo algunos de los efectos que trae el cambio climático. Para algunos, el mayor desafío de la humanidad. Pero, ¿qué es el cambio climático y qué efectos devastadores trae? Lo que se entiende por cambio climático es básicamente de que el sol ha perjudicado con sus rayos las capas terrestres. El planeta se está echando a perder porque hay mucha contaminación, la gente todavía no toma conciencia. Yo siempre lo asocio en relación a la contaminación. No, yo vivo poco, si yo soy surino aquí en Santiago llueve poco, en el sur se raja lloviendo. Ya uno no logra identificar si estamos en invierno, si estamos en otoño, en primavera, etcétera, porque siempre hay cambio muy brusco de clima. Los aerosoles que están contaminando todo el medio ambiente, el mismo smog ya los tiene, al menos aquí en Santiago. El cambio climático te lo dice la palabra, cambio, y se nota en todos lados. Mucho, que estamos bien fregados y la gente no toma conciencia. No hay agua, hay sequía. Es muy triste. La tierra ya no da más. Sebastián, hablamos con la gente y hablamos precisamente del cambio climático. Ellos nos hablaban acerca de algunas de las consecuencias que este traía. Pero, ¿qué es realmente el cambio climático? Bueno, el cambio climático son los cambios a largo plazo de la temperatura y otras variables climáticas, como por ejemplo los vientos, la precipitación, cosas que ocurren en los océanos, que pueden ocurrir de manera natural. Han habido cambios climáticos en el pasado, pero el cambio climático que estamos viviendo hoy día tiene un origen principalmente antropogénico, tiene una causa humana que está asociada a la emisión de gases de efecto invernadero. Es precisamente la minería la que tiene un gran potencial para avanzar hacia la carbono neutralidad a 2050, con estrategias que se trabajan en conjunto a las comunidades, impulsando el uso de energías limpias, estando a la vanguardia en la mitigación del cambio climático, incorporando criterios de adaptación y riesgo a este mismo y liderando un modelo de economía circular. La industria en general, al utilizar combustibles fósiles en distintos procesos, contribuye a la emisión de estos gases de efecto invernadero. La minería es una de estas industrias que puede reducir estas emisiones, por ejemplo, si cambia su matriz de generación de energía o de uso de energía a energías renovables, energías que no emitan gases de efecto invernadero. Clave lo que se está haciendo en minería. En Anglo American, por ejemplo, se creó la primera gerencia de carbono neutralidad y biodiversidad. Junto a nosotros está su gerente, quien es Marcela Boqueto. Marcela, la gente se está preguntando en las calles qué se está haciendo en torno al cambio en la compañía de carbono neutralidad, de medio ambiente y cómo se avanza con ello. Bueno, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Hemos hecho cambios fundamentales en el suministro de energía eléctrica, que hoy es 100% renovable. Hemos hecho un uso más eficiente en el consumo del agua. Hemos incorporado también energías renovables en la planta de relaves de las Tórtolas, donde tenemos energía solar, que provee de energía a la primera planta piloto de hidrógeno verde. Y también tenemos apoyo a las comunidades en el tema de escasez hídrica. Hemos desarrollado estudios para ver cuál es la vulnerabilidad
que tiene la biodiversidad con estos efectos del cambio climático en las zonas de influencia donde estamos. Lo que hemos visto es una reducción en las precipitaciones muy importante y se proyecta, dependiendo del escenario, dependiendo de cómo cambien estas emisiones de estos gases hacia el futuro, distintas posibilidades. La introducción de nuevas fuentes de energía renovable han tenido un impacto positivo en cuanto a la desaceleración de las emisiones en el último año. A lo anterior se suman los avances que hay en cuanto a electromovilidad, en donde la industria minera es clave en hacer un cambio. Ahí teníamos esta nota para darle mayor contexto a esta conversación que estamos teniendo en esta edición de Comunidad Cobre. Para aquellos que nos están viendo y que dicen, bueno, ¿cómo viene el Muro de la Gente? Les recuerdo que en instantes tendremos un Muro de la Gente distinto. Eventualmente le invitamos a la gente que le mande preguntas a los especialistas de Anglo American que están acá en el programa. Esta vez vamos a aprovechar que tenemos a estas especialistas, que tenemos también a estudiantes de los colegios de modelo pionero y nos vamos a dividir en grupos y en base a esa conversación estaremos estableciendo este Muro de la Gente en esta edición especial de Comunidad Cobre desde el Parque Quilapilún en la comuna de Colina. Seguimos conversando acá con nuestro panel y quiero preguntarle a María Francisca Yáñez, ya que ella es representante de Microsoft, ¿cuáles han sido para ustedes como una gran corporación a nivel global los hitos, los principales hitos en su lucha, en la lucha que dan ustedes desde su vereda en pos del cambio climático? Yo creo que lo primero ha sido una actitud de aprendizaje. Sin duda Microsoft es un líder global en tecnología, pero también hemos tenido que ser humildes respecto a la necesidad de aprender en el desafío de cambio climático. Y ahí yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, Eduardo, es la hipercolaboración y a desafiar esto de los tamaños. Nosotros somos una gran corporación, estamos en todo el mundo, pero muchas de las metas de sustentabilidad las conseguimos gracias a alianzas, a nuestros partners que son pequeñas empresas, pequeñas startups. Y te voy a poner un ejemplo súper concreto. Nosotros tenemos una meta global que es ser agua positivo el año 2030. Traduzcamos eso. Sí, es buen punto. Al principio, de hecho, yo decía, ¿qué es ser agua positivo? Ser agua positivo quiere decir que queremos devolver más agua al planeta de la que consumimos en nuestras operaciones. Esto es desafiante porque necesitamos hacer intervenciones basadas en la naturaleza, y para eso tenemos partners, que nos permiten devolver más agua al planeta que la que consumimos. Pero esta meta la teníamos para el año 2030. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos en Chile con esta meta? Porque, Eduardo, nosotros estamos viviendo aquí en la región metropolitana en una de las cuencas más estresadas del mundo. Entonces dijimos, hipercolaboración, el tamaño no importa, y aquí tenemos un gran partner local, pequeña startup, Quilimo, que tiene una solución de inteligencia artificial que básicamente ahorra, optimiza el uso de agua en la agricultura. ¿Y qué hace? Le dice a los agricultores, en base a distinta data y el modelo de inteligencia artificial, si riegan o no. ¿Y cuál es el beneficio? Ahorro de agua, lo que nos permite a nosotros transformarnos en agua positivo, por un lado, pero los agricultores han abrazado esta nueva tecnología porque potencia sus decisiones, no es que los reemplace, los potencia, y además otra cosa que no nos esperábamos, Eduardo, siendo sinceros, que es que sus cosechas, sus frutos mejoran. Entonces, todos aprendemos y nuevamente, los tamaños no importan, tenemos esta gran meta, ser agua positivo el 2030, pero nuestro gran aliado para lograrlo no es solo con una pequeña startup, son nuestros partners, no son nuestros proveedores. Quilimo, aprendemos con ellos. Katy, ¿cuáles son las principales ambiciones que tienen ustedes en Acción Empresas y también con sus asociados? Sí, bueno, yo creo un tema que me importa mucho, que lanzamos hace muy poco, es invitar a nuestras 120 empresas socias, la mayoría son medianas y grandes, a sumarse a 5 compromisos que nos parecen clave para enfrentar las 3 crisis que estamos viviendo a nivel como global y también nacional, que es la crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de desigualdad, que está relacionado, porque para trabajar los otros 2 hay que tener en cuenta las personas y la calidad de vida de las personas. Entonces, los 5 compromisos que acabamos de lanzar, por un lado, es esa ambición de sumar la mayor cantidad posible de empresas a esa ambición de ser carbono neutro para el 2050, ojalá antes, tal como lo estableció Anglo. El segundo se llama en inglés Nature Positive, y voy a hacer la misma explicación que la Fran, que básicamente implica no solamente mitigar el impacto negativo que puedan tener las operaciones sobre la biodiversidad y la naturaleza, sino ayudar a regenerar la naturaleza, ¿no es cierto? Tiene un tremendo potencial regenerativo
positivo, pero hay que darle las condiciones para que eso ocurra. Entonces, el segundo es el compromiso con metas que las empresas se ponen de generar un impacto no solamente no negativo o cero, sino un impacto positivo sobre la biodiversidad. El tercero y el cuarto son compromisos que tienen que ver más con los aspectos sociales. Por un lado, inclusión, diversidad, no discriminación, porque sabemos lo nocivo que puede ser eso para un clima social y para la colaboración también, si eso no se toma en cuenta. Y el cuarto es un compromiso con los derechos humanos. Y ahí muchas veces preguntan, ¿y qué tienen que ver los derechos humanos con las empresas? Nosotros no estamos torturando a nadie, evidentemente no, pero eso también tiene que ver con derechos como derecho a la salud, a un ambiente libre de contaminación, a agua limpia. Entonces sí, ahí vemos ya cómo se relaciona también con la naturaleza y con el quehacer en las empresas. Y el quinto, que no es menos importante, pero es transversal a todos los temas, es un compromiso con la transparencia. Y ahí yo creo que es súper importante ser muy rígido para evitar el greenwashing. Uno debe comunicar lo que hace, uno debe mostrarlo, pero en ningún caso decir algo que no es realmente efectivo. Entonces, en la transparencia, en la reportabilidad hacia afuera también se juega ese abordaje del cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo. Y yo creo que esos son 5 puntos que realmente reflejan la ambición que estamos trabajando con la comunidad de empresa. Ahora, una sola nota al pie en el tema como más de cambio climático. También tenemos varias ambiciones que son quizá un poco más concretas, como en la colaboración justamente. Por un lado, estamos formando un grupo como para trabajar en temas de biodiversidad con las empresas más avanzadas, que son pocas, y queremos que ellos transmiten sus experiencias a las empresas que están recién en pañales en esos aspectos, porque siempre ayuda más que otra empresa te diga, mira, lo hice así, esa es la política, es el diagnóstico que hice, así voy a seguir haciéndolo, que empezar de cero. Entonces, esa comunidad de aprendizaje es una de las importantes ambiciones que tenemos, y la otra tiene que ver justamente con el Ministerio de Medio Ambiente y sobre todo con un Atlas de Riesgos Climáticos, ARCLIM, por si no lo conocen, excelente página, y queremos traducir de cierto modo esas proyecciones sobre los riesgos climáticos que están ahí por región, incluso por comuna, al lenguaje de las empresas, para que lo puedan usar para sus proyecciones, para mitigar y para enfrentar e incorporar esos riesgos a su gestión en el día a día. Ya, así como, ¿sí? No, que a mí me gustaría agregar algo respecto a lo que dice Catherine, porque efectivamente la plataforma de ARCLIM, que es una plataforma donde está la información sobre los riesgos climáticos que hay en Chile, nosotros estamos trabajando también en la evaluación de riesgos para diseñar medidas de adaptación, porque también tenemos una política de evaluación de riesgos y, por ejemplo, en función de hacer esos trabajos que los vimos para vulnerabilidad en biodiversidad y vulnerabilidad en las comunidades, en esta zona de influencia, eso nos arroja información súper relevante para ver cómo colaboramos con las comunidades o cómo colaboramos con las demás entidades que están en procesos de conservación de biodiversidad, porque son estas proyecciones los que nos están dando para el futuro. Claro. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos la meta de eliminar el consumo de agua fresca en los procesos mineros antes del 2030 y reemplazarlo con agua de uso industrial o agua desalada, con las comunidades también hemos hecho lo mismo, es decir, hemos apoyado a las comunidades en un programa que se llama Agua Rural a adaptarse a los efectos del cambio climático y también agregando tecnología y facilitando el monitoreo que los usuarios de los APR pueden hacer, controlando las fugas que pueden tener en las cañerías, controlando el consumo, y yo creo que ese son el tipo de medidas de adaptación que uno puede implementar cuando hace una buena evaluación de los riesgos. Y entonces, en esta transición que estamos viviendo todos, que no es solo una transición a una economía baja en carbono, sino que también es una transición a una sociedad más resiliente. Yo creo que es fundamental el tema de adaptación. Todos hemos partido por el tema de mitigación. Los primeros esfuerzos fueron ahí, quizás es donde se hizo más ciencia o más concientización al principio, pero yo creo que varias empresas estamos transitando de haber empezado por la mitigación hacia la adaptación ahora. Tengo una pregunta para María Teresa Ruiz Tagle a propósito de CLG Chile.
¿Cómo surge y cuáles son la misión y los objetivos que tiene CLG Chile? Bueno, CLG Chile fue creado en Inglaterra por el príncipe de Gales, actual rey Carlos III del Reino Unido, y se instala esta organización de líderes empresariales por la acción climática en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. La razón por la que se instala en la universidad tiene mucho que ver con lo que han dicho nuestros panelistas, la transparencia, la rigurosidad académica, ¿ok? O sea, que esto no sea una defensa del sector privado, sino que sea un trabajo colaborativo con el sector privado, basado en la evidencia científica, con la interdisciplina de las distintas carreras, etcétera. En el año 2009, el príncipe Carlos, actual rey, viene a Chile y crea el CLG Chile y lo ubica en la Facultad de Economía de Negocio de la Universidad de Chile. La misma razón, darle el respaldo, ¿cierto?, de la academia, de la rigurosidad. Y ahí quería, por un lado, hablar de la misión del CLG. La misión del CLG es participar de la política pública en cambio climático, con la perspectiva del sector privado, pero con el respaldo de la academia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los datos los necesitamos la evidencia, necesitamos analizar los datos. Por eso la Facultad de Economía, ¿cierto?, es muy importante, y no solo la Facultad de Economía, sino que la Universidad de Chile. Todo el respaldo científico que hay detrás, ¿cierto?, que hace que se valide la información que se considere en la política pública. Pero lo que queremos particularmente, ¿cierto?, es que se considere la visión del sector privado, así como se tiene que considerar la visión de la ciudadanía, de las ONGs, etcétera, de los distintos stakeholders en la economía, ¿ya? Uno de esos componentes es el sector privado. Y para hacer acción climática necesitamos de involucramiento del sector privado, de una manera positiva, participativa y de interacción. Y obviamente que hacia adentro del CLG, las empresas miembros del CLG son mucho menos que en Acción Empresa, son líderes empresariales por la acción climática, son 23 empresas actualmente, ¿ok? Entonces, el tema del liderazgo en la acción climática es fundamental. Acá necesitamos que las empresas, ¿cierto?, permeen hacia su cadena de suministro, hacia su industria, cómo se puede hacer acción climática y, como bien decía Marcela, no solamente en el tema mitigación, sino en el tema adaptación. Cuando hablamos de las empresas, la localización, el territorio de las empresas, ya la ubicación territorial, las necesidades particulares de esa zona son muy importantes y muy relevantes a tomar en cuenta. Y por eso también muchas veces trabajamos de la mano justamente con el Ministerio, ¿cierto? Hemos tenido participación, redactamos documento, intervención, porque queremos ser un aporte a la política pública, a la discusión, considerando este actor que es fundamental. Interesante, porque ha aparecido este concepto de adaptación, Maritza, que es tu especialidad dentro de tu área. Entonces quiero saber cómo trabaja tu departamento en relación, cómo hace esta conversación con estas agrupaciones de empresas. Bueno, me alegra mucho escuchar a mis compañeras de panel, porque efectivamente la adaptación está tomando un lugar ahora a nivel sector privado. Antes no teníamos esa retroalimentación, ahora efectivamente son organismos colaboradores. Estamos trabajando con Acción Empresas, por ejemplo, en ARCLIM, en esta plataforma de atlas de riesgo. La idea es que la nueva información se pueda ir poniendo a disposición de todas las personas allí, ya sea que la generen las empresas o la genere el Estado. Entonces, esta colaboración es súper importante porque la adaptación, que es cómo nos ajustamos al nuevo clima, que es algo que tiene que ocurrir a nivel de empresa, a nivel de comunidad, a nivel individual. O sea, cómo yo en mi vida cotidiana uso el agua, cómo me enfrento a las olas de calor, etcétera. Todo esto es la adaptación. Entonces, las políticas de adaptación, que son en todos los territorios, tienen que darse en todos los actores, y por eso la colaboración público-privada es esencial. O sea, tenemos que ser aliados para poder llegar a toda la sociedad, a todos los actores, en que todos se adapten. En realidad es como una necesidad primordial, ¿no es cierto?, para evitar los daños que puedan haber. Hemos visto que Chile es un país súper vulnerable, ya desde la ciencia nos dice que vamos a tener menos agua disponible, y eso se proyecta, no son sequías, ya es la situación que es así, y se va a agravar incluso. Entonces tenemos que aprender a vivir de una manera distinta, eso es la adaptación. Así es que aquí la colaboración es fundamental, y estos diálogos son cada vez más frecuentes, y la idea es que en todas nuestras políticas estén los actores privados presentes, no solo los actores privados. Tenemos alianza con la academia, tenemos un comité científico que establece la ley, que es fundamental también en el desarrollo de nuestras políticas. Tenemos a los organismos sociales también presentes, hay un comité consultivo, tenemos a representantes de jóvenes ahora con la ley,
de manera que estén todos los actores representados y que podamos efectivamente llevar a cabo una adaptación que responda a las necesidades, porque la adaptación en realidad es como específica a cada localidad. O sea, cada localidad decide qué soluciones de adaptación puede tener. O sea, la adaptación es una forma de desarrollo. Entonces, tenemos muchas formas de desarrollarnos y es importante que las mismas personas digan, así queremos desarrollarnos. Bueno, esto es un desafío igual del gobierno que tiene que ver con esta transición, o sea, cómo transitamos a este nuevo modelo de desarrollo de una manera socioecológica justa, o sea, que no se aumenten las brechas de desigualdad, de pobreza, ni las brechas entre hombres y mujeres. Entonces, la forma también en cómo hacemos esto es muy importante. Entonces, estamos preocupados de los temas de género y también muy importante los aliados que podemos hacer con todas las que están acá presentes y otros actores, las brechas con las comunidades indígenas, por ejemplo, utilizar los conocimientos que ellos tienen como conocimientos ancestrales, que son muy útiles, porque ellos han sido los que han preservado la biodiversidad, que están cuidando el planeta en el fondo, y tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, esta transición socioecológica justa cae perfecto para que podamos adaptarnos de una manera adecuada a las necesidades, que responda a las expectativas que tenemos de desarrollo también los distintos actores sociales. Recién dijiste, Maritza, que por ley ahora también incluirán a representantes de los jóvenes. Entonces nosotros adelantándonos a todo esto, nosotros también dijimos en esta conversación, no podemos tener solamente las voces desde las industrias, desde el gobierno, también queremos escuchar a los jóvenes. Es por eso que hoy tenemos a nuestro público conformado íntegramente por estudiantes de establecimientos, parte del modelo pionero, y son ellos quienes a partir de este instante serán parte, bueno, nosotros también, pero ellos los principales actores de esto que nosotros llamamos el muro de la gente. Bueno, ahí teníamos nuestra cortina habitual del muro de la gente. Como les decía, hoy no será la gente a través de sus hogares quienes les mandan preguntas a los ejecutivos de Anglo American, sino que hemos decidido hacer algo totalmente diferente. Para esta edición de Comunidad Cobre, con este público tan lleno de preguntas y con unas expertas que tienen muchas respuestas, decidimos generar un nuevo formato para este muro de la gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para que cada uno pudiera seguir compartiendo ideas y abrir el diálogo con nuestro público. Se me vienen todos los bichitos encima, ahora soy como una florcita, estoy lleno de abejas, moscas, no sé qué será. Pero bueno, les digo que para que cada uno pudiera seguir compartiendo ideas y abrir el diálogo con nuestro público invitado, nos vamos a dividir en 3 grupos y nuestras 6 panelistas también se van a repartir en cada uno de estos grupos, junto con los profesores también los acompañen, que van a manejar y dirigir estas dinámicas, y de esa manera yo también voy a ir recorriendo los grupos y de esa manera vamos a presentarle a ustedes lo que se da en esta conversación. Ese es nuestro muro de la gente. ¿Y qué pasará en cada uno de esos grupos? Lo vemos, vamos a hacer una máquina del tiempo, estamos ahora y luego pasa el tiempo y esto es lo que pasó. Aunque digan las plantas, los incendios, uno mismo lo causa desde su mismo hogar o con cosas que ni siquiera se da cuenta, como tirar esto a la basura, ahí nomás en vez de tirarlo a la basura. Perdón, disculpen que me meta aquí, estamos mirando lo que están sucediendo en los distintos grupos. ¿Te parece interesante? Porque te escuchaba y me parece muy interesante lo que tú estás planteando. Quisiera saber qué piensan acerca de la gente que dice que no hay ningún cambio y que al parecer todo sigue igual. Hay que aplaudir esta pregunta, porque incluso líderes mundiales han puesto en duda este tema. Y hoy día hay un consenso internacional basado en la ciencia que estamos en cambio climático. Así que, Esperanza, tu pregunta es más válida que nunca, porque lamentablemente tenemos líderes globales, incluso líderes de países, que ponen esto en duda, pero yo creo que la respuesta está en la ciencia. Los científicos, y en realidad el informe este que salió el año pasado, son 70.000 científicos en el mundo que opinan lo mismo. Entonces, digamos que yo creo que a esta altura hay consenso en que el calentamiento global fue producido por la acción de nosotros, los humanos,
a partir de la revolución industrial. Pero la otra parte de tu pregunta que yo encuentro súper interesante es esto de que es tan grande el tema que cualquier cambio que yo haga en lo personal no significa nada. Y sí significa, porque acá el cambio tiene que partir de cada uno de nosotros. Y el pequeño cambio que cada uno haga en ahorro de agua, o en ahorro de combustible, o en ahorro de energía, es la contribución para reducir estos efectos del cambio climático. Ya, los dejamos ahora para que sigan conversando. Mira, otro. Hola, ¿cuál ha sido el tópico que están abordando en este instante? Queremos saber. ¿Qué me cuentan? Estábamos viendo qué es para nosotros, en una palabra, el cambio climático. ¿En una palabra? ¿Qué palabras surgieron? Muy interesante, mira. Conciencia, renovación, adaptación, eventos extremos. Y estábamos por contestar esta última, así que podemos hacerla ahora. Cuéntanos. De que algunos climas pueden arrasar con todo, por ejemplo las lluvias. Antes eran grandes, ¿verdad? Pues ahora ya no. Pues eso es muy malo porque hay algunos animales que necesitan mucha agua para sobrevivir. Y ahora con el cambio climático, ahora hace mucho calor y esos animales necesitan aún más agua, como un gato, de que si no le echan agua puede morir por deshidratación. ¿Su nombre? Benjamín. Benjamín, qué interesante la analogía que hace Benjamín del gato. Seres humanos no estamos muy lejos del gato. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Nosotros también nos deshidratamos. De hecho, es súper interesante, por ejemplo, pensar en los servicios de salud. El tipo de enfermedades que se va a acercar a los centros médicos va a ser distinta, es distinta, y por lo tanto los sistemas de salud van a tener que responder de una manera diferente. Y eso también es adaptación y es parte de lo que tú estás diciendo, la deshidratación. Y pensando en el deporte en el colegio, eso también tiene efecto. Las horas Uno ya no debiera tener que hacer deporte en pleno verano a las 12 del día. Es peligroso por la radiación solar y por la hidratación justamente. Entonces ahí también tienen un desafío de adaptación. Perdón, que estamos mirando ahí cómo están las conversaciones en los grupos. Isidora, cuéntame un poco de qué han hablado en este momento acá. Sobre la ley del medio ambiente, que si se hubiera implementado o no, las empresas hubieran reaccionado como reaccionaron. Y ahora estábamos hablando del agua y su uso en regiones. Una de las estrategias de solución de abordar el problema de cambio climático es esto de tener comités de cuenca. Entonces, la idea es que estos comités de cuenca, conformados por las empresas, por los ciudadanos, por los que viven en el lugar, todos ellos analicen el problema y sacan las soluciones de ahí mismo. Primero, ya que nos hablen de cambio climático y que ya sea algo más normal, ¿cierto? Más seguido, es importante porque nos está recordando la importancia que nosotros tenemos como seres humanos, ¿cierto? En este proceso de cambios también que tenemos que hacer. La verdad me pareció muy interesante porque aparte vinimos porque creíamos que solo iban a hablar del carbón y solo los cambios climáticos de una manera aburrida, por así decir, porque la mayoría son así. Pero fue muy interesante porque vino gente que sí sabía del tema, nos explicaron todo y con lo que nos hicieron las preguntas fue más interesante porque vimos los puntos de vista de todos. No, fue una muy grata experiencia porque pudimos experimentar y saber lo que realmente estaba pasando, cómo ellos estaban combatiendo el cambio climático, sobre todo porque todas las mujeres que estaban ahí de panelistas eran mujeres importantes, que tenían un gran papel a la hora de cambiar lo que estaba pasando, sobre todo en Chile. Que a lo mejor en la vida cotidiana uno no escucha su nombre, uno no sabe quiénes son o cuáles son sus cargos, pero que tienen un trabajo muy importante para la sociedad, porque si no se hubiera implementado la ley del medio ambiente ahora, a lo mejor no estaríamos donde estamos, o no vamos a estar, o no vamos a llegar donde quieren llegar ellas. Sin duda ha sido una experiencia distinta, como podemos ver, este muro de la gente. De esa manera estamos llegando al final de este programa tan especial de Comunidad Cobre en Terreno. Y antes de cerrar esta edición, quiero mostrarles aquí esta plantita, es una suculenta. Cada uno de ustedes tiene una,
Un agradecimiento del Parque Quilapilún por haber venido a compartir sus conocimientos con nosotros. Esto lo hacen con esquejes de plantas que están acá y hay un vivero y aquí mismo se desarrolla acá estas plantitas para que se las lleven hasta sus casas como un recuerdo. Es una manera también simbólica de agradecerles su presencia el día de hoy. Quiero pedirles a cada uno de ustedes, si nos puede decir muy brevemente qué sensación, qué emoción se llevan de esto que hemos vivido el día de hoy en esta conversación y la conversación con los más pequeños. Maritza. Bueno, para mí es comprobar aquí en terreno que la colaboración público-privada y la colaboración con todos los actores, los profesores, los alumnos, las empresas, es fundamental para abordar el tema del cambio climático. Jimena. ¿No? Ha sido una experiencia muy gratificante poder compartir con jóvenes, escucharlos y capturar de ellos, digamos, motivación, ideas y un conocimiento mayor que lo que tenemos los más viejos. Teresa. Concuerdo plenamente. La acción climática requiere de colaboración, de interacción y de liderazgo. Y ahí están los líderes del futuro y de ahora, los jóvenes. Así que muchas gracias por esta invitación y a seguir trabajando juntos, público, privado, jóvenes, mayores, ONGs, todos los grupos de interés que estamos participando en esta sociedad. Katy. Para mí ha sido el tema del compromiso, de la ambición y por supuesto también de la colaboración para el futuro, y ahí están ustedes, para el futuro de nuestro planeta. María Francisca. Hipercolaboración y sentido de urgencia. Actuemos hoy. Muy bien, Marcela. Bueno, yo primero que nada tengo mucho agradecimiento por las panelistas que vinieron hasta acá y por los chicos que nos visitaron de los colegios. A nosotros nos gusta mucho recibir gente acá, así que primero que nada, muchas gracias. Y segundo, sí, yo también me voy con esa sensación de compromiso que tenemos todos, desde cada lugar y desde cada inquietud, desde cada edad, hay compromiso por hacer algo por el clima. Sí, quiero agradecerle también a todos los estudiantes de establecimientos del modelo pionero. Gracias por habernos acompañado, ha sido sin duda una experiencia fascinante y muy rica. Ojalá que la podamos repetir en el futuro. Quiero darle las gracias también a todos aquellos de ustedes que han estado ahí en sintonía e invitarles para que el próximo jueves 24 de noviembre, ustedes saben, el último jueves de cada mes a las 18 horas, nos encontraremos en el que será el último capítulo de esta segunda temporada de Comunidad Cobre. Nos encontramos como siempre ese último jueves de cada mes a través del Facebook de Anglo American, que es @AngloAmericanCL, las plataformas de Radio Bio Bio y también de txsplus.com, la primera radio digital de ciencia, innovación y tecnología. Agradezco también a Radio Cumbres y Colina Televisión que nos han acompañado. Y sería todo. Hasta la próxima y nos vamos a despedir no solamente mirando hacia allá, sino que esta vez hacia el cielo. Wow.